Hola, bienvenidos. El día de hoy te voy a enseñar cómo crear preguntas con Google Classroom. Primero, recuerda que tenemos que entrar a nuestra aula virtual que hemos creado hasta el momento en cuestión de nuestra primer clase con Google Classroom. Una vez que estemos ahí, nos vamos a la posición de trabajo de clase y le vamos a dar la opción de crear. En este lugar, en lugar de crear un tema o un material, vamos a seleccionar la pregunta como opción a crearla. Al momento de darle clic, nos va a solicitar que coloquemos nuestro nombre de pregunta o la pregunta en sí y las instrucciones para poderlas contestar. De igual forma, puedes añadir algún archivo, información adicional, ya sea un enlace, un video de YouTube o algún archivo, o puedes crear algún instrumento informativo para el estudiante, aparte del instructivo. De igual forma, del lado derecho tenemos diversas opciones, entre ellos la elección para colocarlo en el aula virtual que tú desees esta pregunta. Como queremos utilizarlo y solo tenemos una clase, bueno, se inhabilita. Tenemos la opción para elegir a todos los estudiantes o si ya tenemos algunos estudiantes, elegir con exactitud a quién queremos que se visualice solo esta pregunta. Otra opción que tenemos es el puntaje, que podemos variar nuestro valor de calificación o en su defecto quitar la calificación. Podemos generar una fecha de entrega con una hora determinada y un día determinado para que ésta se pueda cumplir debido a que es una actividad. Y de igual forma, seleccionar el tema. Y si observamos, hay dos atributos. El primero, los alumnos pueden responder a sus propios compañeros, es decir, todos los alumnos van a poder ver estas preguntas y bueno, ellos podrían responder si está activada esta casilla. Caso contrario, si la desactivamos, los alumnos no van a poder responderse en sus propios comentarios, es decir, yo no puedo participar como estudiante en otro comentario que haya hecho otro estudiante y yo no le puedo responder a él. De igual forma, hay otra opción que dice los alumnos pueden editar la respuesta. Como en mi caso, yo no quiero realizar una pregunta que a lo mejor va a tener puntaje o en su defecto, yo puedo dejar un video o un material de texto para que ellos lo puedan dar lectura y yo puedo generar una pregunta para observar si realmente ellos dieron lectura o vieron ese material. En mi caso, en este asunto particular, la pregunta la voy a utilizar como un sistema de foro, es decir, un apartado donde pueden generar diálogo de acuerdo a las instrucciones que yo deje. Para esto, bueno, como yo quiero hacer muy distintivo que esta va a ser una actividad, voy a anticipar esa palabra, actividad, dos puntos, y ya coloco el título que yo deseo para esta actividad. Es decir, voy a sustituir, en lugar de ser una pregunta, voy a generar un título. En este caso, lo voy a dejar como un foro de presentación. Y bueno, en las instrucciones, claro que voy a dejar algún material para que los estudiantes conciban cómo deben de responder este tipo de foro o cómo participar en este foro. De hecho, recomiendo que para toda actividad coloques una estructura que permita al estudiante adaptarse en todas las instrucciones de cada actividad que le vayas dejando a lo largo del curso. ¿Por qué razón? Esto va a facilitar al estudiante entender cómo tú quieres que entreguen tus trabajos. Para esto, yo te propongo la siguiente estructura, que viene siendo colocar un propósito, colocar otro apartado que diga qué producto va a entregar ese estudiante, así también otro apartado que diga qué debe de hacer ese estudiante en esa actividad y por último las recomendaciones donde vas a poder incluir cualquier tipo de información adicional para que se ayude o soporte este estudiante a realizar mucho mejor su actividad. Para esto, por ejemplo, para el foro de presentación, yo propongo lo siguiente. El primero, que es el propósito, bueno, un texto alusivo a ese propósito o al objetivo que tiene esa actividad.
Muy seguramente en el propósito puedes abarcar las competencias genéricas o disciplinares o profesionales que deseas desarrollar con ellos mismos en el aprendizaje de esa actividad. El siguiente punto es, ¿qué producto entregaré? Aquí vas a describir en un párrafo sencillo el tipo de producto que deseas que el estudiante entregue en esta actividad. Y el siguiente que recomiendo es, ¿qué debes de hacer? En este caso, ¿qué debe de hacer el estudiante, verdad? Y aquí es donde vas a dejar las instrucciones paso a paso de lo que el estudiante debe de realizar para poder cumplir la realización de el producto mencionado con anterioridad. Y por último, las recomendaciones, el cual va a fortalecer a mejorar toda la descripción anterior. En mi caso, bueno, usar las reglas de etiqueta es algo muy importante para el diálogo dentro de un foro. Muy bien, como este es un foro, mi respuesta va a ser como un tipo párrafo. Ellos van a participar colocando un texto en el cual van a generar diálogo nutritivo para todo el grupo. Caso contrario, si tú quisieras colocar una pregunta y le generas las instrucciones de lo que debe de hacer el estudiante para responder esa pregunta, yo te sugiero que si no va a ser una respuesta abierta y lo quieres cerrado con opción múltiple, cambies la opción de respuesta corta a selección múltiple. ¿Por qué razón? La selección múltiple te va a abrir en la parte inferior opciones para tú colocar tus posibles respuestas que debe de elegir el estudiante. ¿Sale? Como en mi caso este va a ser un foro de presentación, yo no voy a optar por respuestas de elección múltiple, voy a optar por una respuesta corta que va a permitir escribir a los estudiantes un texto de acuerdo a el requerimiento que se está solicitando en la misma actividad. Como esta es una actividad de presentación, desde mi punto de vista, es un atributo en su primer inicio de nuestra materia, es decir, yo lo colocaría en el apartado de diagnóstico o el inicio o apertura de las actividades de planificación que yo realizo. Al ser un foro de presentación, yo no quiero conllevar en este diagnóstico un nivel de puntaje. Por tal razón, los 100 puntos que vienen ahí los voy a quitar y los voy a colocar sin calificar. Los voy a dejar para todos los estudiantes y yo puedo generar una fecha de entrega. En este caso, como es una etapa de diagnóstico y requerimos la información lo antes posible y muy probablemente van a ser las primeras 2-3 clases que se requiere esta información, bueno, yo tengo que sujetar una fecha estable para tener una respuesta muy oportuna y muy rápida a la información. Entonces, muy posiblemente yo lo pueda dejar en los primeros 3 días o en su defecto lo puedo dejar a más tardar pues el cierre de la semana, ¿no? Ahora, si tú estás diseñando un curso como yo, lo que puedes hacer es posiblemente dejarlo la primera etapa de inducción hacia el mismo curso. Esto ya es dependiendo de tus necesidades y la elección de los tiempos establecidos para cada uno de ellos. O en su defecto, lo dejas en fecha para que ellos lo puedan cargar en el momento que ellos deseen. Pero es muy aconsejable dejar una fecha de registro. Muy bien, ahora lo que quiero es seleccionar el tema, hacia dónde lo quiero redirigir esta actividad de tipo pregunta. Bueno, en este caso, que a pesar de que no es una pregunta, pero sí está en la opción de tipo pregunta, lo que yo quiero es que sea en el primer tema. Y mi primer tema es presentación del curso diagnóstico. Le vamos a dar un clic para seleccionarlo. Y como yo sí quiero que mis estudiantes, en este caso los docentes que se están capacitando, puedan a lo mejor generar un argumento al texto de otro compañero para propiciar ese diálogo constructivo, bueno, voy a activar las casillas para que puedan responder a sus otros compañeros. De igual forma, como es su primer aprendizaje en este tipo de plataformas, a lo mejor yo puedo activar la opción para que ellos puedan editar en cualquier momento la respuesta que hayan ofrecido. En dado caso que si esta actividad fuera una pregunta con puntajes de calificación, yo te sugiero que no generes la opción de poder editar la respuesta
y que tampoco puedan comentar a otro compañero debido a que tu interés es que vas a valorar un aprendizaje de determinado momento y determinados conocimientos al momento de que el alumno dé respuesta a esa pregunta. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir el de preguntar, que viene siendo la opción inmediata a la publicación, programar a una fecha futura o guardarlo como borrador. En mi caso, lo vamos a guardar momentáneamente en borrador. Bueno, vamos a colocarlo en preguntar para que se vaya desarrollando toda la estructura del curso y tú vayas observando que el tablón va a irse modificando de acuerdo a todas las actividades que vayas publicando en tiempo real. Muy bien, si observamos, ya se activó la parte del foro de presentación bajo la creación de una pregunta, en este caso sustituida por un título. Como yo no quiero que en el tema de presentación la primera o el primer casilla que se visualice sea la actividad, lo que puedo hacer es ordenarlo o administrarlo. Para eso solo doy clic, arrastro hacia la parte inferior y lo suelto. Y si observamos, para mi primer tema ya cuento con un material de bienvenida que ya está publicado, con un material de reglas de etiqueta que está programado a próximo ser publicado y una actividad que en este caso es de tipo pregunta, pero yo lo transformé como si fuera un foro de participación, en este caso un foro de presentación. Y bueno, vamos a observar que en el tablón se van a ir visualizando las opciones que ya han sido publicadas de manera directa, en este caso bienvenida y actividad de foro, que es la que acabamos de publicar. Bueno, con esto hemos aprendido a cómo crear una actividad de tipo pregunta. Esperemos que te haya gustado. Saludos.